Buenos días, mi nombre es Jessica Cano y el nombre de mi proyecto de tesis de licenciatura es Acción diferencial de las fracciones activas de rustrilobata en el estrés oxidativo en células de cáncer de colon CACOC2. Este proyecto se encuentra bajo la dirección de la doctora Blanca Sánchez Ramírez y en codirección con la candidata doctora Ciencias Gloria M. Ijarzot. Siguiente, por favor. Las especies reactivas de oxígeno, también conocidas como ROS, son un subproducto de la reducción parcial del oxígeno. Estas son producidas principalmente en la mitocondria y por enzimas NOx. Dado su carácter reactivo, estas deben de estar fuertemente reguladas por un sistema antioxidante en donde participan enzimas como la superóxido dismutasa que cataliza la conversión del anión superóxido a peróxido de hidrógeno. Posteriormente, la catalasa, la glutatión peroxidasa y peroxirredoxinas convierten el peróxido en agua. Siguiente, por favor. Las células sanas presentan bajos niveles de ROS, esto de acuerdo con su contenido de antioxidantes que permiten controlar el crecimiento, que permite controlar la proliferación celular. En cambio, las células de cáncer presentan un metabolismo celular acelerado que incrementa sus niveles de ROS. Esto genera una mayor inestabilidad genómica y un aumento de los mecanismos de adaptación, proliferación y supervivencia celular. Dado el incremento de ROS, también se elevan su contenido de antioxidantes. Esto para regular que los niveles no se incrementen más y lleguen hasta un nivel tóxico en donde se producen daños irreparables en el DNA y entonces la célula muere por apoptosis. Bajo este panorama se plantea que la estrategia terapéutica de incrementar los niveles de ROS de células de cáncer, llevándolas hacia un nivel tóxico, limita la progresión del cáncer. Siguiente, por favor. Los polifenoles son metabolitos secundarios producidos por plantas. Tradicionalmente se ha conocido su actividad antioxidante, sin embargo, actualmente se ha estudiado que puede jugar un papel doble de antioxidantes y o prooxidantes. En la presentación se ejemplifica cuatro especies de plantas a los cuales se describe su fitoquímico activo, a los cuales se les ha asociado una actividad apoptótica en diferentes líneas celulares de cáncer dependientes de un incremento de ROS, por lo cual están actuando como prooxidantes. Siguiente, por favor. En nuestro grupo de trabajo se estudia la planta rustrilobata. Sánchez Ramírez en 1985 demostró la actividad antimitótica y citotóxica de rustrilobata sobre linfocitos aislados de pacientes con leucemia linfoblástica aguda y fibroblastos CRL12-13. Posteriormente, Varela Rodríguez demostró el efecto antiproliferativo en células CACOC2 y posteriormente en 2017 reportó que el extracto de rustrilobata está conformada un 29% por flavonoides y un 11% por ácidos fenólicos. A su vez, Ijarzot demostró que las fracciones obtenidas con agua ácida al 1%, acetato de etilo y una fracción disuelta al metanol al 50% son las que presentan una mayor inhibición de la viabilidad en células CACOC2 y se produce una elevada actividad apoptótica en todas las fracciones acuosas. Por último, García Ramírez en 2007 determinó que la fracción obtenida a partir de acetato de etilo es la que presenta un mayor contenido de polifenoles totales. Y aunque se ha atribuido una actividad antiproliferativa y apoptótica, aún hace falta determinar si existe una relación con cambios en los niveles intracelulares de ROS. Siguiente, por favor. Con ello, la hipótesis de mi trabajo es que la fracción fenólica y flavonoide de rustrilobata inducirá un cambio en el estrés oxidativo intracelular que regula la respuesta apoptótica en células CACOC2. El objetivo es evaluar los cambios en el estrés oxidativo intracelular en células CACOC2 tratadas con la fracción fenólica y flavonoide de rustrilobata. Siguiente. Para ello se llevó a cabo la siguiente metodología. Siguiente, por favor. La preparación del extracto se realizó con 25 gramos de tallos de rustrilobata disuelta en 500 mililitros de agua destilada. Esta se mantuvo en ebullición durante 30 minutos, posteriormente se filtró y el fraccionamiento se realizó mediante una extracción líquido-líquido con acetato de etilo, obteniendo la fase acuosa, que es la que yo estoy mencionando constantemente como fracción fenólica de ácidos fenólicos. La fase orgánica es la que yo menciono como fracción flavonoide. Ambas fases se concentraron por evaporación de solventes y se resuspendieron en PBS1X. Siguiente, por favor. La cuantificación de fenoles totales se realizó por el método de Follin-Chucalto, comparando los datos con una curva de calibración de ácido gálico. Siguiente. La cuantificación de flavonoides totales se realizó mediante el método de tricloruro de aluminio, comparando los datos con una curva de calibración de quercetina. Siguiente, por favor.
Y la actividad antioxidante se realizó mediante un ensayo de hora comparando los datos con una curva de calibración Controlox. Siguiente, por favor. En los ensayos in vitro se realizó un ensayo de MTT para determinar la viabilidad celular. Los resultados son reportados como porcentaje de viabilidad. Siguiente, por favor. La evaluación de apoptosis se realizó mediante citometría de flujo con una doble tinción con yoduro de propidio. Este es capaz de unirse al DNA cuando existe un daño a nivel de la membrana celular. Y anexina 5, que está conjugada con el ferrocromo FITSIT. Anexina se une al fosfolípido fosfatidilcerina. Esta fosfatidilcerina se expresa únicamente en la monocapa externa celular en células con apoptosis. Por lo tanto, una tinción positiva para anexina 5 y negativa para yoduro de propidio nos habla de una población en apoptosis. Siguiente, por favor. La determinación de los niveles intracelulares de ROS se realizó mediante el reactivo de diclorofluoresceína de acetato. Una vez que penetra dentro de las células, es reducido siendo sensible al ataque por ROS, que lo oxidan formando una molécula altamente fluorescente que es capaz de leer entonces su fluorescencia a 485 nanómetros de emisión y 530 de excitación. Siguiente, por favor. Para la determinación de la actividad de SOD y de CAT se realizó un protocolo de lisis celular y una cuantificación de proteínas totales mediante el método de BCA. Siguiente. La actividad de CAT se realizó registrando la disminución de la absorbancia del peróxido de hidrógeno cada 10 segundos por 2 minutos. Siguiente, por favor. Y por último, la medición de la actividad de SOD se realizó mediante la inhibición de la autooxidación del pirogalol, en donde se reproducen aniones superóxido, por lo tanto la enzima superóxido dismutasa compite por los aniones inhibiendo la oxidación de este mismo, del pirogalol. Siguiente. Dentro de los resultados tenemos que la fracción flavonoide presentó una capacidad antioxidante, contenido de polifenoles totales y flavonoides mayor que la fracción fenólica. Es importante destacar que realmente ambas capacidades antioxidantes fueron altas. Sin embargo, siempre existe una proporción directamente proporcional entre la capacidad antioxidante y el contenido de polifenoles totales. Y ya había mencionado dentro de los antecedentes que el extracto de Rostre lobata realmente presenta un mayor contenido de flavonoides. Este efecto también se ve reflejado en estos mismos resultados. Con respecto al contenido de flavonoides, podemos destacar que realmente la extracción líquido-líquido con acetato de etilo favoreció la concentración de estos compuestos dentro de la fracción deseada, en donde podemos ver que la fracción fenólica realmente presenta un muy bajo contenido de flavonoides. Siguiente, por favor. En estudios anteriores se había determinado una capacidad antioxidante, contenido de polifenoles totales y contenido de flavonoides totales menor que los expresados en este estudio. En estos trabajos se había realizado un fraccionamiento diferente, se había realizado un fraccionamiento en fase sólida en donde se utilizaba un menor volumen del extracto. En cambio, al modificar la metodología y en donde se utilizó el extracto completo para obtener ambas fracciones, entonces se puede ver reflejado en un mayor contenido de polifenoles totales y una mejor separación de los compuestos flavonoides dentro de la fracción flavonoide deseada. Siguiente, por favor. Con respecto a los ensayos in vitro, el porcentaje de viabilidad, podemos ver a la fracción fenólica en gris, que a bajas concentraciones 5, 10 y 50 induce una disminución del porcentaje de viabilidad. En cambio, a concentraciones altas, 500, 750 y 1000 microgramos por mililitro, induce un incremento del porcentaje de viabilidad con respecto al control normal. Esto nos sugiere un posible incremento de la proliferación en células CACO al utilizar esta concentración. En cambio, la fracción flavonoide en azul a bajas concentraciones de 5 y 10 induce también una disminución del porcentaje de viabilidad. Sin embargo, este efecto se hace más notorio a concentraciones altas. A 500 y a 750 se produce un efecto similar que los controles de ácido gálico y de quercetina. En cambio, el mejor efecto se observó a una concentración mayor, en 1000 microgramos por mililitro, o podemos observar que hay un porcentaje de viabilidad de alrededor del 24%. Esto nos habla que la fracción fenólica y flavonoide a concentraciones altas presentan una actividad diferencial. Siguiente, por favor. Y otro siguiente. La actividad, y otro también creo.
La actividad apoptótica en la fracción fenólica fue mayor a concentraciones bajas de 5 y 50. Podemos observar un porcentaje de apoptosis de 13.4 y 19.7. Sin embargo, a concentraciones altas, esta actividad apoptótica se ve inhibida con 2.35 y 3.08. Esto a comparación del control de células vivas, en donde se presenta un 7.22 de células en apoptosis. Siguiente, por favor. Siguiente. La fracción flavonoide presentó la mejor respuesta apoptótica, en donde podemos ver que esta fue a concentraciones altas. A 250 se presentó un porcentaje de células en apoptosis del 21.3 y a 1000 un 57.4% en células en apoptosis. Siguiente, por favor. Con respecto a los niveles de ROS, en rosa tenemos el control negativo, representa el 100%, control negativo las células sin teñir, el control positivo son células con peróxido de hidrógeno. En las fracciones a bajas concentraciones de 5 y 50 no se presentó una diferencia significativa con respecto al control normal. La fracción fenólica a 250 y 1000 microgramos por mililitro indujo una disminución de alrededor del 20% de los niveles de ROS. En cambio, la fracción flavonoide a 250 incrementó este nivel alrededor de un 64% y a 1000 microgramos por mililitro lo incrementó más 280. Esto nos quiere decir que la apoptosis descrita a bajas concentraciones es independiente de cambio en los niveles de ROS. Sin embargo, la apoptosis observada a concentraciones altas por la fracción flavonoide es dependiente de un incremento de ROS, nos habla de una actividad prooxidante. En cambio, la fracción fenólica que estaba presentando una inhibición de apoptosis y un incremento de la viabilidad posiblemente está relacionado a un mecanismo antioxidante dependiente de la fracción a altas concentraciones. Siguiente, por favor. La actividad de SOT únicamente presentó una diferencia significativa con respecto al control normal a una concentración, en la fracción fenólica a una concentración de 1000 microgramos por mililitro, incrementando esta actividad. Siguiente. Este incremento de los niveles de SOT se ha vinculado con resistencia a fármacos, progresión y metástasis. Siguiente, por favor. Y por último, la actividad de CAT. También la fracción fenólica a 1000 microgramos por mililitro presentó un incremento de esta actividad y la fracción flavonoide a concentraciones de 250 y 1000 microgramos por mililitro disminuyó esta actividad. Siguiente, por favor. El incremento de la actividad de CAT se ha vinculado con inhibición de la apoptosis y por lo tanto la disminución de su actividad con la activación de esta misma. Siguiente, por favor. Jessica, quedan 2 minutos. Sí, gracias. Como resumen, la fracción fenólica presentaba una actividad antioxidante, esta dependiente del incremento de la actividad de SOD y de CAT, reduciendo los niveles de apoptosis. Esto nos generó una inhibición de la apoptosis y un incremento de las células viables. Se sugiere que la fracción flavonoide, por su parte, presenta una actividad prooxidante, en donde se disminuyó la actividad de CAT y se indujo apoptosis y se disminuyó la viabilidad de las células CACO mediante un mecanismo dependiente posiblemente del incremento de ROS. Siguiente, por favor. Como conclusión, la extracción líquido a líquido con acetato de etilo favorece la conservación y extracción de mayor contenido de polifenoles totales en ambas fracciones. Asimismo, se mejoró la separación de los compuestos flavonoides dentro de la fracción de acetato de etilo. La actividad apoptótica descrita a bajas concentraciones en ambas fracciones es independiente de cambio de los niveles de ROS. Sin embargo, la apoptosis descrita a concentraciones altas en la fracción flavonoide es dependiente de cambios en los niveles de ROS. Siguiente, por favor. Se demostró que la fracción fenólica es capaz de disminuir los niveles de ROS a concentraciones altas, confirmando el efecto antioxidante y protector dependiente de la inducción de las enzimas superóxido dismutasa y catalasa en esta fracción. En cambio, la fracción flavonoide se confirmó un efecto prooxidante. Estos resultados apoyan que la fracción flavonoide como una fracción con un posible uso en el tratamiento prooxidante antineoplásico. Siguiente, por favor. Y aunque en el presente trabajo la fracción fenólica no presentó un efecto antineoplásico a altas concentraciones, se demostró su efecto antioxidante, en donde este tratamiento podría ser utilizado
en otras condiciones patológicas en donde se involucre el estrés oxidativo, como enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares y la prevención del cáncer. Siguiente. Y ya eso es todo. Muy bien. Muchísimas gracias, Jessica Vanela. Tenemos dos preguntas, una del doctor Jorge Ariel y una de la doctora Suheisi Nagawan. Empezaremos con el doctor Jorge Ariel, por favor. Muy interesante el trabajo. Oiga, yo trabajé con Rus Virens y con Rus Pakirakis y sobre todo con la cuestión de estrés oxidativo. Y le hago preguntas porque a mí me sucedieron cosas extrañas con respecto al origen de las muestras. No sé si usted consideró caracterizar el lugar de procedencia de las muestras. O las compró en el mercado, o las cortó en un jardín, no lo sé. Pues, bueno, el lugar donde hemos estado recolectando la RUS realmente creo que ya es, o sea, tal cual ya se conoce que sí, tal cual especie de Rus trilobata. Ya la he estado estudiando durante bastante tiempo. Sí, pero la característica de la planta de si estaba estresada, estaba regada, estaba en la sombra, en el sol, porque Okay. esas cuestiones afectan la acumulación de metabolitos. Y a mí me pasó que cuando íbamos en diferentes estaciones, los metabolitos cambiaban en las cantidades y entonces no veíamos los mismos niveles oxidativos en primavera que en otoño o que en invierno, por ejemplo. Y es algo que hay que considerar. Es muy interesante su trabajo, pero hay cosillas ahí que debemos de considerar. Pero de ahí en fuera yo creo que es una buena contribución. Sí, en estudios anteriores también habían realizado una recolección justamente en eso, en una temporada de invierno y en primavera. Entonces también eso también ya lo habían considerado dentro. Ok, gracias. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Doctora Sinagova, por favor. Sí, buenas tardes. Sí, muy buen trabajo, la verdad. Muy buena la contribución. Yo nada más tengo una preguntita. ¿Por qué células de cáncer de colon? Las CACO2, CACO2. ¿Por qué Sí. no otro tipo de células o líneas celulares? ¿Cáncer de mama? Bueno, sí, dentro del cáncer de colon, realmente en 2018 está reportado que fue el cáncer que ocasionó mayor muertes en México por cáncer como tal. Y pues realmente fue una correcta protocolo, dado que se ha utilizado esta línea celular para, ¿cómo explicarlo? Para susceptibilidad, para hacer, perdón, o sea, para la susceptibilidad en otros tratamientos contra enfermedades gastrointestinales. O sea, esta también no solo es estudiada para cáncer de colon, sino también para tratar, para usarla para usarla como modelo para el tratamiento de fármacos, para probarla con fármacos. Entonces, realmente, por eso se utilizó dentro, por un lado, porque el cáncer de colon presenta una importante mortalidad en México, y por otra parte porque ya está considerado como un modelo en donde se puede utilizar para ser probado con tratamientos. Ok. ¿Las líneas celulares las compraron? ¿Las consiguieron o las compraron? ¿Son líneas celulares comerciales? Sí. Ok. Bueno, ok, nada más. Gracias. Felicidades. Nada. Gracias. Ok, muchísimas gracias por las preguntas, Jessica Vanela, muchísimas gracias. La siguiente presentación está a cargo del químico Luis Fernando. Me comenta que se conectará en aproximadamente unos 3 minutos. Por favor, vamos a darle un poco de tiempo.
Aprovechando un poquito este tiempo para comentarles que iniciamos la presentación de carteles en cuanto termine la presentación. Va a ser aquí en este mismo sitio, y pues le pido a todos los ponentes de carteles que estén presentes. A los evaluadores les agradecemos pues todavía que permanezcan en este espacio. Ya se les hizo llegar el formato para lo que es la evaluación. Entonces, a todos los chicos que van a presentar carteles, también, aunque tengo aquí los pósters ya a la mano por si se ofrece algo, pues sería importante que tengan ahí a la mano la presentación que hicieron de PowerPoint, por si llegara a ser necesario. Gracias. Ok, muy bien. Chicos, recuerden que sus presentaciones están sujetas a evaluación. Las presentaciones que se acaban de hacer y que se están grabando se van a subir a la plataforma de la universidad. Ya algunas que estaban del día de ayer ya están en la parte de arriba. Esperaremos a Luis Fernando un par de minutos más. Sí, me dice el doctor Adame que es a las 12. Efectivamente es a las 12, ¿verdad? Yo estoy así como pensando que nos tardemos un poquito, pero si vamos con el horario, pues tendremos ahí unos 10, 15 minutos para descansar, estirar las piernas, etcétera, y a las 12 nos conectaríamos para la evaluación de los carteles.